Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hola amiguitos. Pues bueno, estamos aquí en Conexión Planetaria, edición especial, La llave de Agartha. La llave de Agartha. ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Pues vamos a enfocarnos a hablar sobre ese viajecito que estamos organizando, ¿cierto? Sí, vamos a ocupar este espacio para poder profundizar y ya también para nosotros es como que quede ya sentado. También es parte del último llamado. Ya quedan pocos lugares de este gran viaje y queremos igual dejar asentado esta energía de qué se va a tratar, qué vamos a trabajar, pues para los que ya están anotados y para los que todavía están pendientes. Sí. Pues, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde Pues, empezarías? a ver, podría entrevistarte. ¡Ay, rayos! Pues bueno, ¿cómo empezó la idea de este viaje? Hace mucho que no hemos hecho un viaje con personas, o sea, que tengamos esa responsabilidad de un grupo, que fue porque ahora decidimos hacerlo, bajo la orden de quién, Ujú. y cuál es el propósito. Creo que esas son las tres partes principales. Sí. Pues sí, no habíamos hecho ningún viajecito desde la pandemia. El último viaje grupal que hicimos fue el de Nueva Zelanda en el 2019. Y ya después de eso, pues la pandemia, todas esas cosas, ya ni sabíamos si íbamos a volver a organizar un viaje, ¿cierto? Porque, pues, nosotros trabajamos de esa manera, como pues, nos van todo lo que vamos haciendo, tanto viajes como talleres, activaciones en lugares públicos, reparticiones de agüitas, bueno, recolecciones de agüitas para luego repartir esas agüitas, todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de los años, que ya se podría decir que ya empezamos nuestras activaciones públicas desde el 2010, ¿cierto? Que fue cuando ya comenzamos a dar los talleres. Y ya a partir de ahí comenzamos a pues a hacer todas estas movidas de activaciones en lugares. Y pues todo se ha ido dando a lo largo de los años para que sea así, porque pues sí hacemos las cosas, digamos, nosotros dos somos ya como la cara visible de Quantum Holoforms, como la cara humana de Quantum Holoforms, pero detrás de eso hay mucho más. Sí. Están todos nuestros guías, que son los que en realidad son los que están sosteniendo como pues todo lo que nosotros transmitimos y anclamos en, pues tanto como en las personas cuando hacemos los talleres, como en lugares cuando hacemos activaciones, porque no necesitamos ir con un grupo de personas a un lugar para hacer una activación o un anclaje de alguna frecuencia o de algún cristal o algo, sino que eso varía, es variante, ¿cierto? O sea, no, pues a lo largo de los años nos han ido pidiendo que vayamos a sitios y en algunas ocasiones hemos ido a esos lugares nada más nosotros o con un grupo pequeñito, sin hacerlo tan público ni nada de eso, pero sí ha habido otras activaciones en donde pues todo el trabajo se tiene que sostener bajo la estructura de un viaje grupal, que ya eso ya es más complejo, porque pues lo más sencillo de todo es ir tú y yo, ¿cierto? Esa siempre va a ser, sí, la primera opción, siempre va a ser esa, porque pues es la opción más sencilla, es la opción en donde pues solo tenemos que gestionarnos a nosotros mismos y encargarnos de hacer las activaciones que nos pidan hacer y todo eso, pues es mucho más fácil porque solo vamos tú y yo. Pero sí ha habido activaciones que son la mayoría, se podría decir que la mayoría de las activaciones que hemos hecho en lugares se han tenido que llevar a cabo bajo la estructura de un viaje grupal, que eso es más complejo porque tienen que participar
Tienes que buscar una agencia, alguien que se encargue de dar información, preparar todo para que nosotros podamos ir y hacer la activación con la gente. Así es. Y es más complejo. Creo que siempre le vamos a oír un poco o sea, si siempre, ya cuando nos dicen que lo hagamos, pues ya lo tenemos que hacer. Sí. Y pues luego también el tema de los costos, que sabemos que puede llegar a ser costoso. O sea, todo eso nos pone también a nosotros a temblar. Pues sí, porque es como, pues, es complejo, ¿cierto? Porque tú quieres, o sea, uno va a querer que todas las personas que sientan el llamado, pues que vayan y puedan ir, pero no siempre puede ser así. Y a veces es como si los costos se elevan porque pues los lugares son así de costosos, o sea, son un montón de cosas que en estos viajes grupales, cosas logísticas que es complejo y que pues ahora lo vamos a volver a intentar hacer. Sí. Estamos muy emocionados y a su vez nerviosos. Sí. Porque pues sí es una gran responsabilidad ir a un viaje grupal, sobre todo un viaje tan largo. Que es largo, sí, es largo. Va a ser un viaje muy largo. Iba a ser más largo. Iba a ser más largo y la intención era hacerlo en 2 partes, pero quitamos parte del segundo tramo y después vimos que era más viable hacerlo todo junto. O sea, pero sí es largo. Es un viaje largo. Saber que la gente a lo mejor pueda tener el recurso económico, pero a lo mejor no el tiempo, o al revés, o sea, es todo ahí un tema. Sí, un tema que es la parte humana, ¿cierto? Es la parte humana a la que le toca sostener todos esos factores y todas esas cosas. Pero, pues todo esto surgió a raíz de... Llevamos ya un tiempo, ¿cierto? Que estamos siguiendo como un hilo, se podría decir, de viajes, activaciones, cosas que empezó el año pasado no, que empezó en el 2022. Sí. ¿No? Para esto es como con nosotros, eso sí tengan la garantía que con nosotros es como la abuelita siempre tiene que haber un hilo y siempre hay que ir al principio porque el viaje va más atrás de lo que vamos a hacer en esta ocasión. Sí, va más, o sea, todo empezó, digamos, como ya el empuje de este viaje inicia cuando en el 2022 comenzamos a hacer como todo este trabajo en conjunto con Shanti, con Mario, Adrián, Maga, pero por el otro lado también estamos haciendo trabajo conjunto con Lili, Burbuja, o sea, es como Xavier Pedro, o sea, estamos haciendo como, pues como nosotros lo vemos así, nos lo muestran que es que ya estamos viviendo una etapa en donde sí es necesario que trabajemos como en conjunto y en alineación, aunque cada quien vaya por su cuenta y vaya haciendo sus cosas y no necesariamente estemos conviviendo de lleno siempre cada uno como en la vida del otro, ¿cierto? Pero sí nos han ido empujando a que tanto con el tema de la red de aguas como con el tema de las activaciones planetarias sumemos como con otras personas. Y entonces desde que el 2022 fue que Metatron nos pone en contacto con Shanti porque Metatron es el que hace el intermediario en toda esa conexión, ¿cierto? Ya en la parte humana pues fueron Mario y Adrián quienes nos presentaron a Shanti, pero quien le dijo a Shanti que trabajara la música de sus activaciones con nosotros fue Metatron. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí ya salió esa conexión de la cual surgió el trabajo de toda la serie de activaciones que se hicieron en Egipto. Que ahí fue Shanti, Mario, Adrián, Maga, Jackie, que fueron físicamente a Egipto y nosotros fuimos en cristal. Sí. Pero pues igual estuvimos sosteniendo a distancia la con música. La energía y los bueno, ahí está también los videos de todo uh-huh. ese trabajo. Sí, está todo. O sea, todo ese trabajo la conexión con Egipto se sostiene en las 3 canciones de los arturianos de Hathor, Anubis y Thoth. Y luego ya como que también con los documentales de Francia, de Egipto a Francia y todo y luego también de ahí que sigue la conexión con
con el disco solar Cipembó cuando fuimos o sea, ha sido toda una serie de pasos, ¿cierto? Que se han ido desarrollando. En el trabajo de Egipto ocurrió algo muy maravilloso, que todavía, o sea, ya fue que en marzo del 2022, y se podría decir que todavía seguimos integrando, ¿verdad? Seguimos como integrando los resultados de esa activación, que en su momento incluso creo que a mí me costaba un poco como creer que realmente sí ya se hubiera hecho una limpieza de ese tamaño a nivel planetario, porque lo que nos explica Mamá Ballena y la abuelita y todos nuestros guías es que ya en marzo del 2022 fue como que se llegó a una conclusión planetaria muy importante, porque fue como si en ese punto se hubieran como unido los hilos pues del trabajo de toda la gente que a lo largo de los años hemos ido haciendo pues limpieza, porque ha sido la primera etapa del proceso, ha sido limpieza. Y entonces a lo largo de los años, pues cada uno de nosotros desde su guía, porque pues por ejemplo Xavier Pedro, Lili, todas esas personas, Burbuja, Shanti, esas personas con las que estamos trabajando a la par. Y con las que no también. Y con las que no. Que Matías, con todos los que han ido a hacer un trabajo de... Y los que no y conocemos. Los que no conocemos. O sea, que es como si muchas personas, cada quien desde su guía, desde su canal, con sus frecuencias, sus conocimientos, sus códigos, pues su cuerpo, porque también es que vas físicamente a los lugares y a veces los lugares, tú puedes pensar es un viaje espiritual y un viaje espiritual va a ser muy bonito, pues va a haber ocasiones en donde vas a algún lugar y se te abren memorias y en lugar de bonito el lugar te da una revolcada emocional muy fuerte y entonces pues es todo un trabajo, ¿cierto? Que a lo largo de los años pues nos dice Mamá Ballena que muchas personas muchas que sí conocemos, muchas que no conocemos, fueron haciendo como su parte en la limpieza, y los arturianos también, y los cetáceos, y los árboles, o sea que todos en realidad, todos en conjunto, estuvimos durante años limpiando como, pues se podría decir como los residuos de muchas historias de dolor que fueron surgiendo como consecuencia una de la otra, porque se ha hecho una limpieza de las memorias de Atlántida, de Lemuria, pero también al mismo tiempo todo eso nos lleva hasta la limpieza de la memoria de la era de Mu, y todo eso va más atrás, hasta la historia pues en realidad lo que estamos limpiando es la historia de Lira, y de la historia de Lira es donde sucede pues la caída de Lucifer, Adán, Eva, Lilith y Lucy. Y entonces nos dicen que en Egipto durante mucho tiempo estuvo resguardada no es que estuvieran ahí ellos, porque no, es como el registro, ese era como el registro de todo el sufrimiento acumulado de todas las historias, y también era se podría decir como el contrato, como el compromiso y el contrato que muchas almas hicimos de repetir el patrón de esos 4 arquetipos. O sea, era como un compromiso que Gaia hizo con las bibliotecas vivientes, Sirio, Pleiades, Antares, Arturus, Orión y Lira y Venus, que en conjunto están comprometidos a sanar la historia de la caída original, que es la historia de la caída de Lira, que son esas guerras cósmicas ancestrales que algunos recuerdan y otros no, porque no todos estuvimos ahí, pero si nuestro ser, nuestra esencia cósmica está vinculada a Sirio, Pléyades, o Antares, o Arturos, o Lira, Orión, si eres portador de la memoria, aunque le haya tocado a tus ancestros, porque es lo que nos explican a nosotros. La herencia. Sí, como seres cósmicos, nosotros no vivimos la historia, nuestra caída sucedió en Atlántida, y no vivimos la historia de Lira. La historia de Lira le tocó a nuestros padres, o sea, a nuestros padres cósmicos, es a quienes les tocó. Es como a Merlín, a todos esos maestros del consejo de los viejitos, Merlín, Akenatón, todos ellos, el dragón padre,
Todos ellos, sí les tocó sostener. Les tocó sostener y les tocó vivirlo. Por eso es que Merlín está tan comprometido como con toda la historia desde Mu, porque él viene, el dragón padre, Merlín, Melquisedec, Tot, Akenatón, Quetzalcóatl, todos ellos vienen de esa caída original en Lyre, en donde sus planetas fueron, pues sí fueron destruidos, el planeta de los dragones se destruyó, y su compromiso con la humanidad es acompañarnos, porque Gaia, se podría decir que a nivel cósmico Gaia hizo como un acuerdo, que es como un contrato con todos esos mundos, las bibliotecas vivientes y sus habitantes. O sea, Gaia lanzó este llamado para que todos vinieran, o sea, para que las almas viniéramos a vivir la experiencia de la evolución en la tercera y la cuarta dimensión, pero pues sí hay como una INI, ¿cierto? O sea, es como todos los humanos, todos los seres humanos que existimos, somos seres cósmicos que fuimos convocados a vivir toda esta experiencia de la evolución. Y pues ha sido el compromiso venir a vivir la dualidad. Pero para que pudiéramos vivir la dualidad, fue como si, es como lo tenemos que ver así. Gaia lanza el llamado cósmico y lo responden todos esos seres de Sirio, Pléyades, Antares, Arturus, Orión, todos ellos. Ahí responden, ahí es cuando responden el dragón padre, responden todos ellos, Sanat Kumara, Lady Venus, todos ellos responden al llamado de Gaia y eligen venir a encarnarse en cuerpos humanos o acompañar el proceso evolutivo, porque es como nos explica Dama, en las ciudades de luz hay seres que no están encarnados y hay otros seres que sí, y pues en realidad todos los que estamos aquí encarnados y desencarnados, pues sí venimos a eso, a vivir la experiencia de la dualidad en Gaia, pero pues es como más complejo porque para poder vivir la experiencia de la dualidad, o sea, al vivir la experiencia de la dualidad, uno se sumerge a la dualidad y sí pierdes tu conexión, los seres sí perdieron su conexión, o sea, para que lo que nos explicó Adama, que se necesita que existan esas ciudades de luz para que nos acompañen y nos ayuden a recordar a los que estamos encarnados aquí, porque ya que te encarnas aquí, no recuerdas lo que tú eres. Entonces eso es muy fuerte, porque imagínate que, o sea, que en la esencia original, ya eres lo que, o sea, lo que aspiramos ser, porque se supone que estamos viendo todo este proceso de la ascensión. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto de la ascensión? O sea, ¿para qué estamos tratando? En realidad, ¿para qué es todo eso, cierto? O sea, como estamos en un proceso, decimos que estamos evolucionando, estamos yendo hacia la quinta dimensión, pero pues ¿para qué lo estamos haciendo? O sea, en realidad lo estamos haciendo para volver a ser lo que ya realmente somos. Es una cosa muy loca. O sea, uno siente que está en un proceso evolutivo, pero en realidad lo único que estás haciendo es como un rescate de tu propio ser, es como un rescate de la parte de ti que se sumergió en la dualidad. Es muy loco. O sea, sí hay un proceso en donde llegamos aquí a la Tierra todos nosotros, que en realidad somos seres cósmicos que ya estamos ascendidos en muchos otros planos, porque en realidad la única parte de nosotros que no está existiendo en el universo en un nivel de conciencia ascendida es la parte humana, la que está aquí. Todas las otras capas sí están en su propio espacio multidimensional, si tienen conciencia de unidad, más allá de la dualidad. O sea, sí hay muchas otras partes. Y entonces así es como, pues cuando Gaia convoca, hace lanza su llamado para venir a vivir a la Tierra como humanos, pues ahí ya responden todos estos seres, se crean las ciudades de luz, como lo explicó la abuelita en la última activación del disco solar con Adama, que nos explican que las ciudades de luz inician cuando los humanos inician, para poder acompañar el proceso evolutivo que es tan complicado para el alma de sumergirte a la dualidad, porque es como algo que para nosotros es desconocido y se necesita que existan esas ciudades de luz para que desde ahí nos puedan acompañar, guiar y ayudarnos y recordar. Y de ahí viene todo, o sea, como se inicia todo este proceso y el compromiso es como recrear, siempre nos lo han explicado así,
poco a poco nos lo han ido explicando, o sea, cuando ya recordamos nuestra memoria de Lemuria, pues ahí ya pudimos recordar lo que son todas esas células de 4, que es como la esencia de la familia crística, es que así como los arturianos son conciencia grupal, la familia crística cósmica también es como una conciencia grupal, pero las células son de A4. Y entonces ahí es como recordamos, o sea, nos lo permiten ver también Sanat Kumara, Lady Venus, Jesús y María Magdalena, nos permiten ver la conexión que entre ellos tienen, ¿cierto? Que ellos 4 son una célula grupal. Cuando hablamos de una célula grupal, lo tenemos que ver, son 2 parejas de llamas gemelas. O sea, en el caso de Sanat Kumara, Lady Venus, Jesús y María Magdalena, ellos son una célula grupal. Sanat Kumara y Lady Venus nunca se han encarnado en la Tierra. Jesús y María Magdalena, pues en su momento sí. Es como una célula grupal. Pero ahí existe esa otra célula grupal ancestral que es Adán, Lilith, Eva y Lucifer. O sea que es la célula grupal a la que se está como interpretando. Sí, porque parte del mucho del trabajo que nosotros sostenemos es ese trabajo arquetípico. Viene de ahí. Y es muy loco porque lo que nos explican es que Gaia hizo como un compromiso con Lyra, bueno, con las bibliotecas vivientes, pero porque las bibliotecas, o sea, cuando Gaia y las bibliotecas vivientes se encontraron, se podría decir, cuando Gaia emite su llamado y las bibliotecas vivientes lo responden, ahí las bibliotecas vivientes ya estaban en un proceso de sanación de su historia de caída. Por eso es que como consecuencia de esa caída ancestral que sucede en Lyra y Orión, ya es que surgen todos estos consejos. Ves que existe que el consejo solar, que el consejo pleiadiano, que el consejo siriano, todos esos maestros guías de quinta dimensión suelen organizar con consejos. Y los consejos son como grupos de seres que están de acuerdo en un mismo proyecto, en un mismo propósito, en una misma cosa. Eso ya viene de ahí. O sea, vienen los consejos solar, todos los consejos, el consejo de Sirio, el consejo solar, el consejo pleiadiano, todos esos consejos son posteriores a las guerras de Lyra. Y su misión es pues asegurarse que algo como lo que ocurrió en la caída de Lyra ya no vuelva a ocurrir. Esa es la alineación de todos esos seres, es como estamos comprometidos ahí por esta línea en donde, que es como la línea de en medio, donde no ocurre una caída de conciencia, sino que vas por la línea del medio. Ese es el compromiso. Eso es como todo empieza desde ahí. Venimos a esta tierra a evolucionar en Gaia viviendo la experiencia de la dualidad, pero a su vez Gaia está como usando al ser humano y su experiencia evolutiva como una especie de catalizador que permite que suceda la sanación de esa caída ancestral. Entonces es como si fuera repitiendo los patrones, pero a su vez no, porque todos nosotros somos como la corrección de esa, o sea, son como puertas que se van abriendo, o sea, es como dentro de cada uno está cada uno de esos 4 arquetipos, que para cada uno de nosotros son como, uno los interpreta desde su experiencia humana, pero al mismo tiempo es como algo del alma, que son como puertas que se van abriendo, como se te van abriendo puertas para que tú, no sé, como que vivas la misma tentación, se podría decir, de cada uno de ellos, de Adán, Eva, Lilith y Lucifer, y la corrección es no hacerlo, es que uno lo tiene que ver que es como una herencia cósmica ancestral, que es como que es parecido a lo que uno hereda de sus padres, o sea, es como, por ejemplo, tu abuela, como en el caso de mis abuelos, que mis abuelos tuvieron diabetes, hipertensión, o sea, tuvieron enfermedades que ellos no pudieron evitar, y sus hijos heredan como esos patrones y la posibilidad de vivir lo mismo y terminar igual, y los nietos también. O sea, es como yo tengo la posibilidad de enfermarme igual que mi abuelo, igual que mi abuela, pero mi misión con el linaje es corregir eso, o sea, que yo no me enferme. Y al no enfermarme ya es una corrección que ya hice en el linaje. Es algo así. O sea, es como si
todos estos seres cósmicos que vinieron de Lira, de Sirio, de Pléyades, de Orión, de todos esos lugares que vivieron una caída y que esa caída fue como una herida muy profunda y muy ancestral para ellos y todos sus ancestros, se encarnan aquí en Gaia a repetir más o menos los mismos patrones, pero en el proceso corregirlos. Y a medida que uno lo va corrigiendo, se va corrigiendo allá. Es como como nos lo explican, ¿cierto? Entonces lo que nos muestra Mamá Ballena es que todos los trabajos de Egipto llegaron ya a una culminación que fue liberar ya como el candado, el compromiso de la repetición. O sea, es como si eso ya se liberó. Es como si la memoria de lo que fue su historia de la caída de Adán, Eva, Lilith y Lucifer estaba guardado ahí. Pero ya en marzo del 2022 fue como un baúl que se abrió, en donde se liberó esa energía de ese compromiso y la herida ancestral, y ya esa frecuencia se devolvió a Lira, y como correspondencia, o sea, como se podría decir que incluso hasta como recompensa por el trabajo que todos hemos ido haciendo a lo largo de los milenios, desde Lira, o sea, como pasando en origen desde Andrómeda, pero pasando por Lira, Sirio, Pleiades, Antares, Arcturus, Orión, baja ya el rayo opalescente, que ya el rayo opalescente es el que trae es portador de los nuevos códigos que ya representan como el surgimiento de esa nueva etapa evolutiva de la humanidad, porque ya estamos pasando es como si ya se estuviera concluyendo, no es que ya se vaya, o sea, no es que ya todos ya estamos en quinta dimensión, o sea, lo debemos de ver como un proceso que pues es lento, está haciendo, lo estamos viviendo, o sea, en vida. Nuestra percepción humana lo ve lento, pero va en perfecto orden al ritmo de este universo, que es otro ritmo. Era como para entender eso del ritmo, o sea, que nuestra percepción lo ve lento, pero en realidad no es lento, o sea, el tiempo del universo, de la conciencia es otro. Pues entonces, pues sí, es como tú dices, se concluye todo ese proceso, de ahí de eso se regresa a Lira y vuelve la energía. ¿Y qué es lo que continúa después? Pues estamos bajando, o sea, lo que nos dicen es que esta es como esta sería la tercera ocasión que vamos a Inglaterra en la vida a hacer algún trabajo. La primera ocasión que fuimos a Inglaterra fue en el 2014 y la segunda ocasión fue en el 2017. Y desde entonces no volvemos, porque pues como les explicábamos al principio, nosotros hacemos nada más como los viajes grupales que nos piden hacer. No es que estemos ahí ideando a ver qué se nos ocurre, sino que vamos bajo la guía de nuestros guías que nos van diciendo, ahora se tiene que ir a hacer esto, y luego lo mismo nos pueden decir, ahora vamos a bajar un taller nuevo, o sea, todo lo que nosotros vamos transmitiendo y compartiendo en cualquiera de nuestros espacios, ya sea en los espacios virtuales de internet o ya en las trabajos físicos que hacemos como talleres, viajes o activaciones así en lugares públicos, todo eso, pues no hacemos nada si no nos dicen que lo hagamos, ¿cierto? Porque pues así es como funcionamos nosotros. No, de hecho no empezamos a dar los talleres porque quisiéramos vivir de hacer talleres, o sea, teníamos nuestro trabajo y pues, para personas que son tan vergonzosas y, o sea, en realidad es un desafío. Lo cómodo hubiera sido quedarnos, pero a su vez no hubiera sido cómodo porque después ya no hubiéramos estado contentos haciendo ese trabajo y saber que no estás haciendo en realidad lo que vienes a hacer, que es todo esto de Quantum Holophone. O sea, es como, pues vamos a donde nos piden que vayamos. Y si nos dicen tiene que ser con un grupo de personas, pues lo vamos a hacer con un grupo de personas. Si nos dicen que tiene que ser nosotros solos, vamos a ir nosotros solos. Es como, tratamos de resistirnos lo menos que podamos resistir a las cosas que nos van pidiendo, porque también ya después de tantos años haciéndolo, ya entendimos que sí estamos muy asistidos
y que pues solo uno tiene que como cooperar en ese sentido y ya todo fluye y todo sale bien y todo es así. Entonces pues es un viaje que mamá ballena y la abuelita, porque quienes están sosteniendo esto son mamá ballena, la abuelita, son los mismos de siempre, ¿cierto? Al consejo de las madres, o sea, los mismos, ta, 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 le vas a hacer con la abuelita y fanfarrias para decir quiénes son los que están apoyando todo el trabajo, porque son los mismos de siempre. Consejo solar, consejo de las abuelitas, o sea, la abuelita y sus amigas, mamá ballena, mamá. Principalmente abuelita y mamá ballena son las que sostienen esto, pero si están ellas, están las demás. Consejo pleyadiano, Arián, y pues el dragón padre también, porque no puedes ir a Inglaterra sin que el dragón padre te abra la puerta, porque pues él es en realidad ahí el guardián de Glastonbury es el dragón padre y el arcángel Miguel. Entonces ellos siempre van a estar sosteniendo cualquier cosa que uno, si uno va a Glaston no vas a ir sin los auspicios de ellos dos, pero son, en esencia son todos ellos. Y es muy loco porque lo que nos están explicando es como, pues las veces que fuimos, 2014 y 2017, estaba denso, a decir verdad. Glaston estaba muy cargado todavía, de memoria de karma, porque pues su historia es como dolorosa, porque Inglaterra resguarda la historia de Arturo, Morgana, Merlín, Ginebra, Lancelot, pero también está Jesús, María Magdalena. Es como ibas ahí, lo que se abría ahí era como la energía del sentimiento de haber fallado, porque ellos era el karma que está acumulado ahí, era como el fracaso, de alguna manera, es como, y decimos fracaso porque es lo que nos ha explicado Jesús y María Magdalena, nos lo han explicado, y Sanat Kumar y Lady Venus. O sea, Sanat Kumar y Lady Venus lo tienen fácil porque ellos nunca se han encarnado. Entonces ellos siempre explican las cosas desde una visión pues más elevada y todo eso. Pero cuando uno conecta con Jefita y Jefito, con Jesús y María Magdalena, la esencia de lo que ellos también nos van a transmitir es el entendimiento que lograron grandes cosas, pero a su vez también fallaron. Porque el fallo fue que quedara grabada la impronta de la crucifixión y la persecución que le vino después a María Magdalena. Esa es como el fallo, porque el propósito en realidad el propósito de la familia crística suena bien fácil, porque pues suena fácil. O sea, si uno dice, ¿cuál es el propósito? Si ellos te dicen, el propósito de la familia crística es sembrar la semilla de la conciencia crística en la humanidad. ¿Cómo entiende uno eso de la semilla de la conciencia crística en la humanidad? Es el hecho de lograr establecer como comunidades amorosas que se basen en los principios, en los 4 principios: amor, alegría, unidad, cooperación, y que sostengan los 13 pilares como base. O sea, esas comunidades como por ejemplo ahora hablaríamos de los esenios, de los cátaros, como ejemplo de comunidades que lograron sostener en su conciencia humana ya una conciencia de 5ª dimensión. ¿Qué es eso? O sea, es el hecho de ser un humano que cuida la naturaleza, que respeta a los demás, que no hace guerra, que no roba, o sea, todo eso. Eso es la conciencia crística. Eso es, por eso ven los mandamientos, era no robarás, no. Claro, porque se estaba intentando llegar ahí. Si tú ya estás vibrando en conciencia crística, no vas a engañar, no vas a robar, no vas a manipular, no vas a mentir, no vas a hacer nada de esas cosas humanas para llegar a tus objetivos, porque ya al estar en la conciencia crística es porque ya eres consciente de las leyes. Entonces ya tú sabes que el mínimo daño que le hagas a alguien más es el daño recíproco que tú vas a recibir. Y cuando ya tú estás en conciencia crística, te amas lo suficiente como para no desear, para no hacerle algo a alguien más que no quieras que te hagan a ti. Ese siempre fue mi lema desde que era niño, yo pensaba eso, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y si ya vives bajo ese principio, no te metas en líos, porque entonces ya tú dices, a ver,
Si yo golpeo a alguien, entonces alguien me va a golpear a mí. Si yo hablo mal de alguien, alguien va a hablar mal de mí. Todo eso. O sea, como, pues no voy a querer que alguien me golpee, no voy a querer que alguien hable mal de mí, entonces mejor no lo hago. Y eso ya es estar en conciencia crística. El humano, eso es tan sencillo era eso. Para los humanos no era fácil de lograr. O sea, imagínate tan fácil que él era el humano en esa época de Moisés, robar, agredir, que para que te dijeran, si haces eso, Dios ya no te va a querer. O sea, la máxima de las amenazas. Pero eso era, como dijo la abuelita, o sea, antes así funcionaba el humano. Necesitabas, en la dualidad mucho tiempo se necesitó la amenaza del sufrimiento, el castigo, de la deshonra de Dios o lo que fuera, para que el humano fuera pues un poco más íntegro, qué sé yo. Eso era como la conciencia crística, eso es. Pero el fallo es ese, o sea, como me dice Jefito siempre, pues a mí mucho tiempo me resistí a creer que si hubiera sucedido realmente una crucifixión a Jesús. Porque sí, hay mucha gente que todavía no cree eso. Yo desde niño era así como Jefito era mi ejemplo, no sé, siempre lo admiré mucho como, pero no como, o sea, no como la cosa religiosa, nada de eso, sino como el humano que era. Porque decía, wow, o sea, si era un humano que veía la vida así, pues es el humano que hay que seguir, ¿cierto? Y yo eso pensaba siempre. Pensaba que era muy poderoso. Entonces, cuando en los libros de los pleyadianos, que son los de Bárbara Marciniak, todo eso, se hablaba de que la crucifixión había sido un holograma, en su momento yo decía, sí. O sea, en ese sentido ponía a Jefito en el lugar de héroe en donde yo lo quería tener. Cuando ya llegó, o sea, cuando ya comencé a conectarme con el Maestro Jesús, o sea, de ser consciente de la conexión, digamos, porque a lo mejor siempre estuvo ahí, por eso lo admiraba, pero yo no era consciente de que estaba ahí. Cuando ya comenzó a llegar el Maestro Jesús, y comenzó a llegar María Magdalena, o sea, y empezaron a llegar ellos como guías, comenzaron a darnos sus enseñanzas y todo eso, y nos empiezan a explicar que sí fue real la crucifixión. Ay, fue como la caída de un ídolo. Pero pues me empezó a hacer sentido. O sea, igual. ¿Qué era eso? O sea, fue como Glastonbury guardó mucho tiempo eso. Porque pues incluso tú ibas, uno de los puntos más emblemáticos también es el espino, ¿cierto? Y pues, ¿qué es el espino más que un símbolo de la derrota de Jesús? De la caída de Jesús. Era eso, o sea, como estaba muy cargado todos esos puntos. Pero a su vez no, porque a su vez, pues la historia de Arturo, Morgana y todos ellos también es como una continuación, te podría decir, todas esas historias, en donde Camelot era como una promesa, ¿verdad? Era como, representaba como la intención de Camelot, era como dar a luz a una nueva humanidad, una nueva forma de sociedad, que era eso, lo mismo, los cátaros, los esenios, todo eso. Pero no se podía, o sea, la cuestión es que no se podía porque incluso Jesús y María Magdalena nos han explicado que entre sus mismos más cercanos hubo mucha traición. Es lo mismo también. Sí, eso lo vivimos mucho en Francia. Sí, mucha traición. En Francia veíamos muchos cuadros en donde todos los hombres que estaban a nuestro alrededor se veían bien sospechosos, ¿verdad? Y pues eso viene, o sea, como toda esa persecución que después vino de María Magdalena, venía de Pedro, que era María Magdalena es la que nos ha dicho, ¿verdad? Que Judas no fue, o sea, que quien verdaderamente traicionó fue Pedro. O sea, era como todo turbio, como que no se podía ni sostener la conciencia crística porque siempre había traición, siempre había persecución, siempre había sacrificio, muerte. O sea, era como muy denso todo eso. Y ya lo que nos explican es que todo eso ya se limpió. O sea, a mí todavía a veces me sorprende, o sea, pensar, pero entonces ya no está tan cargada de karma todas esas historias y nos dicen no, ya en realidad lo que están todos empezando a hacer ahora es comenzar a bajar los nuevos códigos, nuevos códigos que ya nos van a empujar hacia la siguiente etapa de la evolución.
Y se podría decir que a eso es lo que vamos en este viaje. Ujú. O sea, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Qué dice mamá ballena que vamos a ir a hacer en este viaje? Pues dicen que, o sea, hubo como un destape de todos los puntos. Está sucediendo como un destape, pero al mismo tiempo una actualización de todos los lugares. Y dice mamá ballena que vamos a ir. Pues es que en el 2016 fue cuando hicimos un viaje ahí a la Patagonia, porque para nosotros el ir a la Patagonia es como, ahí en la Patagonia es donde está anclado uno de los cristales etéricos de los cetáceos, pero para nosotros es el primer cristal, porque es el primero que activamos de todos. Es una red de cristales cetáceos que hemos activado nosotros, que funcionan a la par de los cristales arturianos, pero en este caso son de mamá ballena. Y el primero que activamos es ahí en la Patagonia en el 2010, y luego ya el siguiente fue en Gorgona, Colombia, y en cada punto, o sea, los cristales lo que tienen es que son como, pues mamá ballena nos explica que los cristales son como filtros, se podría decir, que están ayudando a Gallita, por ejemplo, cuando en el 2010 mamá ballena dice que se abrieron los registros de Lemuria y Atlántida y toda esa historia se empezó a liberar. Quienes ayudaron a que la historia se propagara por los entramados planetarios fueron los cristales. O sea, los cristales son como propulsores es como si Gaia recibe las nuevas frecuencias en su corazón y luego ya las reparte. Los cristales ayudan en el proceso de repartición. Entonces en el 2016 nos dice mamá ballena, nos dice que fue el primer momento en donde el rayo opalescente bajó a la Tierra desde Andrómeda y se ancló, pues se ancla en Gaia, pero se distribuye por todos los cristales. Y ya a partir de ahí, mamá ballena del cristal de ahí de la Patagonia activó como una especie de disco que se llama la plantilla diamantina. Y luego en los glaciares, que es otro trabajo que hicimos en conexión con el cristal de mamá ballena y los arturianos, se liberó un disco que se llama el disco glacial. Son 2 discos que en el 2016 recibimos, pero que no los empezamos a transmitir y activar en su momento en el proyecto Conciencia Solar, que eran meditaciones mensuales, pero luego mamá ballena dijo que paráramos y que guardáramos las 2 energías porque todavía no era un buen momento. Eso fue en el 2017. Y ya ahora ya, esta vez que fuimos a la Patagonia, mamá ballena abrió la plantilla diamantina de adentro del cristal y las ballenas nos empezaron a transmitir códigos de luz, pero que ya son diferentes a los códigos que normalmente canalizamos, porque son grandes paquetes de códigos. O sea, son como, en un solo código pueden venir, pues no sé, muchísimos pequeños codiguitos. Eso ya lo compartiremos en su momento también con los documentales de esos viajes que hicimos a las ballenas y a Montserrat, y ahí vienen esos códigos. Pero ahora ya están bajando nuevos códigos, que ya vienen de Andrómeda. Y entonces mamá ballena dice que vamos a tener que ir a Francia y Inglaterra a volver a conectar con los mismos puntos de siempre. O sea, es como vamos a ir a la Zambán, vamos a ir a todos los lugares milenarios, todos los lugares así donde se sabe que hay leyendas de Jefita, o sea, en Glastonbury vamos a ir pues al Chalishuela, a todos esos lugares, Stonehenge, o sea, todos los mismos puntos de siempre. Pero dicen que ahora vamos a ir bajo una nueva energía que ya es la frecuencia de Agartha. Así que no, en realidad hasta ahí sabemos. Porque nos dicen eso, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Pero sí nos aseguran que ya los lugares no están tan cargados. Ya no vamos a hacer como proceso de limpieza, solo aparentemente vamos a hacer trabajo de activación y de conexión. Sí. De conexión, pero ya en una frecuencia de Agartha. Sí, de una octava más elevada. O sea, que gracias al trabajo, creo que en resumen es eso, ¿no? Que gracias al trabajo, que no solo nosotros, sino que muchos conocidos, no conocidos, que hicieron un trabajo de conciencia, de abrir registros, o de recordar, o de ir a lugares como Egipto, que más que nada es en Egipto donde estaba la caja de Pandora abierta. O sea, todo ese llamado que muchos sintieron de trabajar con Egipto en esa época, gracias a todo ese trabajo que todos hicimos, se hizo una liberación
de la historia, de una de las historias que más carga emocional tenía y del cual pues muchos, no todos, pero muchos estábamos sosteniendo arquetípicamente una historia. Lo de la caída de Lira, toda la caída de Lemuria, la caída de Atlántida. Gracias a todo ese trabajo, pues se hace un proceso de liberación, se devuelve la energía y eso deja un espacio en esos, no solo en ese punto, sino en muchos puntos que ahora están haciendo como este proceso de llamado para entonces ahora sí anclar o abrir, porque también es muy significativo el nombre, ¿no? De la llave de Agartha. Sí. Y que muchas de las cosas que están llegando para ese viaje tiene que ver como eso, como llaves que abren cosas que ya vienen desde otra frecuencia, desde otra octava. Sí. Y y el nombre también viene a raíz de que en Barcelona me encontré una llavecita, ¿cierto? Sí, después del trabajazo que hicimos en Montserrat. Uh-huh. Ahí. Íbamos caminando por la calle. Yo siempre voy buscando. Siempre voy viendo el suelo. Siempre voy viendo el suelo porque cuando no es una piedra, o sea, siempre te puedes encontrar un tesoro. Y entonces esa vez fue muy mágico porque íbamos caminando por la calle en Barcelona y de pronto veo en el suelo una llave como de ropero antigua así y ya la recojo. Y todos esos para mí son regalos. Sí. Sí. Y ese regalo nos dice, cuando yo pregunto, ¿es esto un regalo? Porque también puede ser una cosa que me encuentro, ¿cierto? Pero cuando me encuentro cosas como, ¿te acuerdas en Teotihuacán cuando me encontré el oso y un llavero de un oso y un águila? Y era ese fue regalo de Quetzalcóatl, pero ahora la llave fue un regalo de Arián. Y me dice, sí, es para ti, es la llave de Agartha. Y ya cuando llegó el momento de bautizar el viaje, pues llegó esa inspiración, ¿cierto? Sí. La llave de Agartha. Llegó la inspiración y ahí se quedó el nombre. Uh-huh. Así que también, obviamente, estamos haciendo todo también para que cada uno de los participantes se lleve su propia llave de Agartha. Estamos sacando unas réplicas de esa misma llave, obviamente más nuevita. Sí. Así que ese va a ser parte también de los regalitos que vamos a darles. Sí. A los que nos vayan a acompañar. Así es. Así que, pues, ¿qué más? Pues... ¿Qué más quiere decir Mamá Ballena del viaje? Que lance ese llamado. Pues sí, en la parte humana, logística, ya tenemos... Pocos lugares. Ya tenemos ya casi pocos lugares, ¿cierto? Sí. Y ya en ese caso, pues sí, ya es invitar a quien siente el llamado de estar en el viaje. Y ya ahí en la descripción pues pondremos el mail o también en nuestra página web pueden entrar a ver como el mini temario que hicimos, todo eso, para que quien lo tenga dentro de sus posibilidades económicas, porque pues estamos hablando de que ya es un viaje en donde sí se tiene que hacer una inversión. Sí. Hicimos lo posible para que no fuera tan costoso. De verdad que sí. Pero pues también tienen que entender que Francia e Inglaterra no son países baratos y que va a haber olimpiadas y que pues todas esas cosas. Así es. Pues bueno, ahí les vamos a dejar el enlace donde pueden pedir información. ¿Qué más? Pues ya nada más nos pues sí, contentos también por los que ya están dentro. Sí. Estamos muy felices de que nos vamos a encontrar en una aventura más. Sí. Así que, pues eso, creo que Mamá Ballena es por ahora lo que nos quiere contar para tener un poco el contexto del viaje, de la energía y recordar eso, que va a ser un viaje de mucha activación. Aparte también estamos en un momento muy especial donde estamos ya entrando a este proceso, como dicen, ya estamos en la era de Acuario desde hace mucho, pero como que ya se van a sentir sus efectos más potentes en esta era en adelante. Así que pues, estamos también muy emocionados de que todo este proceso, todo este trabajo va a ir en esa oleada de información. Así que, pues eso,
creo que es todo. Es todo. Sí. Y el viaje va a ser del 3 al 20 de mayo. Del 3 al 20 de mayo. Dentro de lo que sigue siendo el proceso de gestación. Sí. Camino También al eso es 8-8. interesante para nosotros. Comenzamos en Marsella y terminamos creo que en Bat. Sí, en Bat. Sí, ahí andaremos. Es un viaje larguito, pero va a estar bien. Tratamos de que cada peso valga la pena. Cada euro. Muy cómodo, muy a gusto y pues eso. Sí. Pues... Y bueno, para quienes no puedan ir, por supuesto que todo lo vamos a filmar, como... Sí, vamos a ir Sí, para compartir. Todo eso. Sí. Ujú. Pues bueno, les dejamos un besito que en esta entrega especial que era para eso, la abuelita y mamá ballena querían hacer pues ya casi de sus últimos llamados para convocar este viaje, que ya está por cerrarse también, así que pues eso. Por si todavía anda allí alguna pasajera o pasajero perdida o perdido que necesite este impulso para subirse al barco. Sí, pues bueno, les dejamos un besito muy grande, seguiremos en contacto ahí en algún live, ahí tendremos más sorpresitas, así que les dejamos un besito. Muchos besitos y bendiciones. Y abrazos. Nos vemos. Nos vemos en la abuelita. Adeu. Adeu. Chao. Chao. Bye. Arrivederci. Nos vemos. Besitos. Tranquility Base here. The Eagle has landed.